Y bueno, primero quisiera enmarcar un poco hacia dónde va a ir la charla, porque bueno, hablar de lecturas ideológicas del Evangelio es algo sumamente complejo, algo sumamente amplio, que es todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, lo que me habían pedido como para aterrizarlo un poco más, que me parece un ejemplo increíble, es el caso de los evangélicos en América Latina. Entonces, para tratar de justo dar un panorama lo suficientemente amplio de este problema de investigación complejo y vaya creciente en América Latina, decidí hacer algo un poco más conceptual, algo un poco más de revisión sobre qué son los evangélicos, en qué creen, qué discusiones hay en torno a ellos, hacia dónde están orientándose, hacia dónde no, porque justamente la participación de los evangélicos en la política nos muestra un caso de cómo el evangelio está siendo utilizado tanto en buen y mal sentido, en todos los sentidos que nosotros queramos, está siendo utilizado para justificar, para motivar, para alentar una práctica política que nosotros estamos viendo en todo el continente americano. Entonces, bueno, igual si en algún momento se interrumpe la transmisión o si quieren que repita algo, con mucho gusto me dicen, porque normalmente tiendo a hablar muy rápido, entonces igual díganme si en algún momento hay algún problemilla ahí. Entonces, bueno, el planteamiento con el que quisiera empezar es qué estamos entendiendo por lecturas ideológicas del Evangelio. Cuando nosotros hablamos de ideología, normalmente lo entendemos como algo malo, como algo que, pues bueno, tiene que acabarse o tiene que cambiar o tiene que detenerse o algo, porque justamente la historia del siglo XX para acá nos ha dado ejemplos de ideologías que por sí mismas han estado dañando al ser humano y han estado dañando a la sociedad. Ejemplo de la ideología nazi. Es como el ejemplo más catastrófico que tenemos de las ideologías. Está la supremacía racial, está esta idea de conquista, de dominio del mundo, está una cuestión cultural latente en contra de otras culturas minoritarias, no solamente de raza, sino hablamos de cultura. Entonces, es entendible que tengamos esta relación de lo ideológico con algo sumamente negativo. Entonces, primero quiero hacer este pequeño matiz para poder entrar en materia. Las ideologías siempre van a responder a un espacio-tiempo. ¿Qué es esto? Que ninguna ideología nace sin un contexto sociopolítico que esté ahí, que esté presente, que esté jugando, que esté atacando, que esté lo que sea. Entonces, las ideologías son respuestas a esto. Entonces, habrá ideologías que tengan puntos de partida muy pequeños, puntos de partida muy específicos, otros que lleguen a ser suficientemente ambiguo que a la mera hora digan todo y nada. Entonces, las ideologías nacen de esto. Pero bueno, al final de cuentas, ¿sobre qué se aplica la ideología? Pues bueno, la aplicamos principalmente sobre formas de ver el mundo. La aplicamos sobre la manera en la que nosotros estamos entendiendo este mismo problema social, este mismo contexto sociopolítico. Es decir, las ideologías nos ayudan a tener una postura, nos ayudan a enfrentarnos a algún problema del mundo, a alguna solución del mundo, a alguna cuestión que ahí anda pues existiendo ajena a nosotros y nos permite afrontarlo, nos permite construirlo, nos permite aceptarlo. Por lo tanto, hablar de una ideología buena o una ideología mala siempre es muy difícil, porque para lo que para mí puede ser bueno, puede que para otra persona no lo sea, pero para una tercera persona puede que las dos cosas sean buenas o sean malas. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando hablemos de ideologías. Luego, vamos a aterrizar con un ejemplo religioso posteriormente. Y otra cosa importante, las ideologías las entendemos a través de una noción, igual un poco que a la vez es todo y nada, de la hegemonía. Es decir, ¿quién está dominando? ¿Quién está diciéndonos lo que es aceptable y lo que no? Cómo se debe entender una cosa y cómo no se debe entender. Y aquí, pues vaya, ejemplos tenemos muchos. Entonces, estas lecturas ideológicas del Evangelio pueden tomar muchas formas. Y aquí pongo unos ejemplos. El ejemplo como por excelencia, que anda ahí flotando siempre, que son las teologías específicas. ¿Qué es una teología específica? La forma en que diferentes iglesias particulares y diferentes grupos sociales están entendiendo y analizando el Evangelio para poder aplicarlo a sus realidades específicas. Volvemos a la concepción del bien y del mal. Para muchos esto es malo, pero para otros es bueno, incluso necesario.
Entonces entramos en esta discusión de las formas de ver el mundo y el cómo utilizamos al Evangelio para darle una respuesta. Entonces aquí, pues algunos ejemplos: la teología de la liberación, la teología indígena, la teología negra, la teología feminista, la teología queer. Las últimas dos, evidentemente, más polémicas que las anteriores, pero que siguen esta misma tendencia de adaptar o de dar una respuesta al mundo moderno a través del Evangelio. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues quisiera empezar con quiénes son los evangélicos. Los evangélicos, para empezar, justamente muestran una... No es lo mismo teología que ideología. Me preguntan y aclarar de una vez esa parte. No es lo mismo. Las teologías pueden contener ideología. De hecho, casi todo lo que hablamos en sociedad y política tiene una ideología. Absolutamente todo. Que sea más o menos evidente es otra cosa. Pero bueno, luego profundizamos un poco en eso, pero es bueno hacer esta aclaración. Teología e ideología no son lo mismo. Entonces, bueno, los evangélicos. Por lo tanto, bajo estos puntos de partida, podemos entender a los evangélicos como aquellos grupos, en plural, porque son muchos, que nos ayudan a entender la realidad social a través de cómo ellos interpretan a los evangelios y otras partes de la Biblia. Y que vaya, estas cuestiones nunca son homogéneas, nunca son iguales, nunca son, pues una más hegemónica que otra quizá, pero nunca son dominantes, porque justamente hay muchas maneras de entender cómo se construyen y cómo nacen los diferentes grupos evangélicos. Y justo ese es el primer punto que quiero tocar. Hay muchas faltas de acuerdo de cómo nacen los evangélicos. Muchos dicen, bueno, pues son protestantes que después pues van caminando y se hacen evangélicos, ¿no? Sin ningún problema, sin mayor dificultad. Por muchos años se entendió así. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos trabajo de campo y le preguntamos a un evangélico, oye, ¿tú eres protestante? Uy, luego hasta nos quieren arrancar la cabeza ahí, obviamente de manera un poco pacífica. Pero pasa eso, porque muchas veces la cuestión de la interpretación del evangelio rompe esta raíz que para muchos es histórica. Dicen, no, porque los protestantes justamente vienen de esta reforma protestante de Lutero, ya después Calvino y todo lo que ya conocemos, pero ellos se quedan ahí. Nosotros somos otra cosa, somos el siguiente paso, porque ellos ya no evangelizaron. Es un ejemplo, porque obviamente hay muchas interpretaciones. Entonces, tenemos este problema. ¿Realmente nacen de los protestantes o de dónde nacen? Y en esta cuestión hay una línea temporal que se ha establecido, que la tenemos aquí, que eran primero los protestantes, luego los evangélicos, luego los carismáticos, luego los pentecostales y luego los neopentecostales, como si fuera una cadenita de la evolución darwiniana, casi lo quieren ver así. Pero pues realmente esto no es tan real. Cuando vamos a trabajar con los grupos evangélicos, vemos que hay una gran diversidad de orígenes, una gran diversidad de puntos de partida y de formas de afrontar al mundo, como había explicado anteriormente, que nos hacen ver que el mundo evangélico es muy disperso, es muy difuso, es incluso conflictivo entre ellos mismos, como luego llega a pasar dentro del catolicismo, grupos católicos que están en contra de otros grupos católicos. Entonces, ese es como un primer problema que vamos a tratar de enfatizar, de matizar. El otro gran problema, ¿en qué creen los evangélicos? Sabemos que creen en el evangelio. De hecho, por eso es un ejemplo perfecto para esta charla. Pero ¿en qué más creen? ¿Creen en la Virgen de Guadalupe? Algunos, pero no creen que sea la Madre de Dios, por ejemplo. No creen que sea una divinidad, como ellos le llaman. Entonces hay muchos problemas de en qué creen, que igual vamos a profundizar. Y lo más importante, cómo estos evangélicos se involucran en la política. Tenemos tres grandes categorías analíticas presentes en todos estos grupos evangélicos, bueno, en casi todos estos grupos evangélicos. El primero es la ideología de género, que justamente es un ejemplo maravilloso porque hablamos de ideologías y hablamos de cosas que, pues bueno, la ideología de género ha sido reconocido por varios estudiosos, como Karina Bárcenas, que tenemos aquí, como Hilario Guinarcí, como Marcos Carbonell y como otros, que justo nos explica que hay un acuerdo a través de los grupos religiosos para oponerse a las agendas del género, porque justamente la ideología de género es mala. O sea, con lo que hemos visto, no todo necesariamente es bueno y malo, pero esos grupos evangélicos dicen la ideología de género es mala. Sin embargo, ¿qué se entiende por ideología de género? Nosotros entramos que los evangélicos, igualmente hablamos en manera general, no todos, dicen, bueno, nosotros vamos a entender el evangelio
a través de una confrontación con la ideología de género. Entonces, ¿qué entendemos por ideología de género? Pues el aborto, la homosexualidad, las familias homoparentales, la cuestión de los feminismos radicales, y dices, bueno, va, está chido. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa antes? ¿Qué es lo que vemos con este concepto de ideología de género? Que es un concepto mutable. Entonces, así como diferentes cuestiones de la realidad social, los evangélicos han tejido una idea de ideología de género bastante interesante, donde en los años 70, bueno, antes, en los años 60, 50, iban un poco en contra de la participación de la mujer en las elecciones, en la vida política. Después se va en contra de la cuestión LGBT, después se va en contra de la cuestión del aborto, y así va avanzando. Es decir, no tiene una forma precisa, pero es una forma de entender a la realidad. Y muchos de estos grupos evangélicos entienden al evangelio y se involucran en la política a través de lo que se entiende como ideología de género. Que si no quedó muy claro mi postura, creo que me revolví. Justamente lo que ellos hacen es posicionarse en la política en contra de la ideología de género, utilizando el evangelio, teniendo la ideología de género como un concepto mutable que realmente no tiene una definición durable y permanente en el tiempo. Entonces, bueno, es algo conflictivo que nos ayuda a entender cómo se involucran ellos en la política. Después tenemos lo que se conoce como guerra espiritual. Esto, básica y llanamente, es la guerra en el campo espiritual para ganar almas. Es decir, lo que dicen teóricos como Semán o Winarsig o incluso Cecilia Delgado, nos hablan de que el mundo es una lucha constante, de que siempre va a haber elementos que están peleando, elementos donde va a estar el demonio, donde va a estar el mal, y donde los evangélicos se entienden como los salvadores, digo, realmente como cualquier grupo religioso, siempre hay una parte de verdad y de realidad divina. Pero ¿qué es lo que hace el énfasis con los evangélicos? Que la guerra es también contra los católicos. Entonces, muchos de los evangélicos quieren salvar almas de las garras de la iglesia católica, que la llaman que la ramera de Babilonia, que la llaman que la iglesia de Roma de manera despectiva, no como quisiéramos de reconocimiento. Bueno, diferentes términos que, aparte de involucrarse con la salvación de almas, luchan contra el mundo y luchan contra lo católico. Entonces es una guerra bastante interesante ahí, que ya en los grupos más recientes, hablando de los 2005, 2010 para acá, esta guerra se ha matizado bastante. Tanto que al grado de que casos como la Confraternice, por ejemplo, que creo que todos conocemos, la asociación que está al menos en fachada en apoyo a López Obrador, no sabemos qué tanto involucramiento real tenga, trata de alguna manera de suavizar. Dice, bueno, nosotros tenemos tolerancia religiosa, nosotros tenemos laicidad, tenemos todos los temas que tienen que ver con libertad religiosa, y por lo tanto ya no peleamos con los católicos, ya nos unimos a ellos. Y se unen y van a marchas y vemos en las marchas pro vida evangélicos y a católicos juntos, pero platicas con líderes evangélicos, que a mí me ha tocado platicar con líderes evangélicos, y justamente comentan, sí, estamos con los católicos, ayudamos a los católicos, pero tienen que entender que lo que hacen no está bien, que el Papa no es el líder, sino Jesucristo. Y cosas que dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Por lo tanto, se consideran un eje de las creencias evangélicas y de participación en la política, pero también de una manera de afrontar a otros grupos religiosos. Y lo tercero, que bueno, esto ya es más debatible todavía, es la teología de la prosperidad. Esta teología que se ve muy visible en Pare de Sufrir, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, todo esto, donde mientras tú más das, más recibes. Y se habla también en cuestiones de dinero, mientras más ofrenda das, más ofrenda recibes. Este concepto fue muy válido cuando las iglesias evangélicas empezaron a crecer, principalmente en lo que se llaman las periferias, pero actualmente ya no tanto, porque justamente ha evolucionado y ha cargado más el peso a la ideología de género, bueno, a la batalla contra la ideología de género y a la guerra espiritual que a la teología de la prosperidad, pero sigue siendo una creencia muy importante para muchos grupos evangélicos. Entonces, para esto, quisiera abordar de manera lo más rápido posible, igual, supongo que les van a pasar la presentación, yo la hago llegar para que lo vean más a detalle, cuáles son los autores que tratan de entender de manera más ¿cómo se llama? Hegemónica la cuestión de los evangélicos en América Latina.
que estos son Pau Freston, Bastián, Hilario Buenarcig y José Luis Pérez Guadalupe, involucrados evidentemente a la política. ¿Por qué estos 4 autores es lo que quiero que comentemos el día de hoy? Porque justo estos 4 están sustentando casi todos los estudios sobre evangélicos en la región. Los evangélicos en Chile, los evangélicos en Argentina, en Guatemala, en México, en El Salvador, ahorita en Bolivia con la cuestión de Áñez, están teniendo un auge teórico bastante grande y sobre ello se está discutiendo cómo estamos entendiendo los evangélicos. Entonces quiero que los repasemos un poco y que veamos qué onda, ¿no? Entonces, a partir de estos autores y de todos los grandes que los siguen, que los grandes que los citan, tenemos, bueno, yo agrupé en 3 tipos de definiciones. Tenemos a las definiciones teológicas, tenemos a las definiciones históricas y a las definiciones pragmáticas de cómo entendemos a los evangélicos. Las definiciones teológicas justamente las tenemos de la tradición ortodoxa, de la tradición católica, de la tradición protestante y de ahí siguiendo un poco este conflicto de las tradiciones evangélicas. Es decir, no es lo mismo como un evangélico va a ser definido por la Iglesia Católica que como va a ser definido por la Iglesia ortodoxa o por la Iglesia protestante. Justamente en este nivel que mencionábamos al principio. Para algunos puede ser bueno, para algunos puede ser malo. Entonces, los puntos de partida cambian. Tanto que, ¿qué ha pasado? Antes del siglo XXI, era muy común encontrar en las tradiciones católicas el uso de los términos sectas e iglesias, los evangélicos como sectas, como en esta idea de que son los hermanos separados, son los perdidos, y pues vemos que, bueno, la tradición en las ciencias sociales ha cambiado bastante, porque justamente los evangélicos han empezado a tener un papel político y social bastante relevante, que ya no aceptan ellos mismos ser discriminados, si se le puede llamar así, por las tradiciones católicas. Entonces, las definiciones católicas del siglo XXI, antes del siglo XXI, hablaban de sectas e iglesias. Ahora se ha matizado, se han involucrado términos de ciencias sociales, se reconocen como iglesias, se reconocen como sistemas religiosos, pero bueno, para tratar hay cuestiones más que nada de respeto, entre otras cosas. Después tenemos las tradiciones ortodoxas, que casi no hablan de las iglesias evangélicas, pero hablan de ellas. Y después las tradiciones protestantes. Las tradiciones protestantes tienen un conflicto un poco curioso, un poco rico, al definir a los evangélicos, porque ellos mismos, grupos protestantes, entienden a los evangélicos como nacientes de ellos, pero otros no. Los entienden como rupturas, muy al nivel de como si fueran sectas o iglesias para el catolicismo. Lo que sí he encontrado es que la tradición protestante reconoce 2 niveles de iglesias evangélicas, los pentecostales y los neopentecostales, que ahorita vamos a ver su definición. Las definiciones históricas, que eran las que platicábamos al principio de protestantes, evangélicos, carismáticos, pentecostales y neopentecostales, tienen su raíz en algo que se llama la teoría de las 3 olas. Muy parecido a la teoría de las olas de la democracia o las olas del feminismo o todo esto, que justamente viene algo que empieza a retraerse y llega más fuerte y empieza a retraerse y llega más fuerte. Entonces, una definición histórica centrado en la fuerza. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más permanente? ¿Qué arrastra más? Entonces tenemos que la primera hora fue el pentecostalismo. Después tenemos a los movimientos carismáticos y después tenemos a los neopentecostales como la última ola y la que más se involucra en la política. Entonces, discutiremos un poco esto. Y después tenemos las definiciones que nos hablan de lo que se conoce como identificación y grado de alejamiento. ¿Qué es esto? ¿Qué tan cercanas políticamente están o qué tan lejanas políticamente están? Es decir, si un grupo evangélico participa en la política, se puede definir como neopentecostal. Si no participa en la política, se puede definir como pentecostal. Una cuestión un poco pragmática, quizá absurda, pero muy útil para entender a estos estudios que marcan una línea entre los evangélicos orantes y los evangélicos practicantes. Los evangélicos que se dedican al culto y los evangélicos que se dedican a la conversión y a la intervención política. Es una definición ahí interesante que nos sirve de manera práctica, bastante interesante. Y después ya tenemos, tejiendo un puente, las definiciones ya de carácter pragmático orientados a las leyes y a los movimientos sociales. Es decir, con estas definiciones nosotros entendemos
liderazgos religiosos. Por lo tanto, no es lo mismo un liderazgo católico que un liderazgo pentecostal. Dos ejemplos. No es lo mismo Arturo Farela que Alejandro Solalinde. Los dos son líderes religiosos, los dos se involucran en la política, los dos atienden cuestión indígena, pero no son lo mismo. Y justamente estas definiciones nos permiten entender y matizar de dónde vienen y a dónde van estos diferentes liderazgos religiosos. Entonces, las definiciones vienen por la afiliación religiosa, o sea, tanto a iglesia como a colectivo, como a grupo, que no es lo mismo un militante, bueno, un fiel, perdón, de Casa sobre la Roca, que un fiel de la iglesia de barrio que está en la esquina de mi casa, porque, bueno, toda una cuestión organizacional lo respalda. Y la otra es la cuestión de laicidad, cómo se involucran en el Estado. Entonces hay definiciones que entienden los evangélicos desde su participación en el espacio público y otros en su participación en los movimientos sociales. Es decir, no es lo mismo a un evangélico que sale a marchas a un evangélico que convierte en su colonia. Es muy distinto. Entonces, bueno, tenemos estos matices como grandes, que bueno, les dejaré la presentación para repasarlos un poco. Entonces, de estas definiciones, tenemos las raíces comunes que les comentaba de los 4 autores, que voy a ir un poco rápido porque ya me he atrasado un poco. Entonces, Paul Freston. Paul Freston es el clásico. Incluso Protestante Digital, eso me llamó mucho la atención, este medio digital que difunde noticias protestantes, justamente, no sé si lo conozcan, alabó un poco el trabajo de Paul Freston, justamente diciendo que lograba entender un poco la realidad evangélica en América Latina, aunque no fuera suficiente, pero era de los que más lo lograban. Entonces eso en principio llama la atención. Entonces, ¿qué hace Paul Freston? Paul Freston trata de definir a los evangélicos y a su papel en la política y a su interpretación del evangelio a partir de 4 características que tenemos aquí. El conversionismo, es decir, el deseo de convertir, que aquí hace una distinción con los protestantes. Dice, los protestantes no convierten, los evangélicos sí. Una distinción evidentemente debatible. Después, el activismo. Nos dice, los evangélicos son activistas, participan en cuestiones políticas y sociales. Después, el biblicismo. Hay un fundamento fuerte en la Biblia, casi absoluto. Y después el crucicentrismo, no tanto en la imagen de la cruz, sino en la idea de la cruz, en la idea del sacrificio. ¿Cuál es el problema de Paul Freston? Que estas 4 características se pueden aplicar a mucha parte del mundo evangélico, pero también al mundo católico. ¿Cuántos, por ejemplo, grupos derivados de la teología de la liberación no tienen estos cuatro elementos? Y ahí también viene otra distinción. Algunos católicos que no estaban muy de acuerdo con las teologías específicas, muchas veces los catalogaban de evangélicos o de protestantes, justo por estos criterios que hablaban de un activismo, de un conversionismo, ¿no? Pero vemos que eso responde a otra realidad completamente distinta, pero que viene de la manera en interpretar el evangelio y la realidad política y social. Entonces, bueno, para Paul Freston estos eran los 4 requisitos de los evangélicos, que él nombraba evangelicalismo, que ni siquiera eran evangélicos como tal. Él lo menciona con el sufijo ismo, que justamente nos indica una forma específica de hacer las cosas. Entonces, para Freston solamente había un movimiento evangélico, que como hemos platicado, eso no pasa. Hay miles de movimientos evangélicos, miles de iglesias evangélicas también. Entonces, lo importante de Paul Freston, lo más rico que nos da Paul Freston, son elementos históricos que nos permiten entender el origen y la permanencia de los evangélicos y sobre todo, por qué los evangélicos tienen ese poder, esa confianza, ese nivel de interpretación bíblica para poder involucrarse en los problemas políticos de los diferentes países a los que llegan. Entonces, bueno, en América Latina, hablamos de América Latina. Entonces, primero dice, hubo una evangelización temprana. ¿A qué se refiere con evangelización temprana? Los conquistadores llegan a América Latina y empiezan, junto con todo lo demás, a evangelizar y a convertir y a convertir y a convertir. Entonces, para él es un elemento que ayuda a la consolidación evangélica. ¿En qué sentido? En que dice, bueno, ahora los pueblos indígenas ya tienen otra opción. Y entonces dices, uy, pues qué fuerte, ¿no? Como que, ¿qué está pasando ahí? Y entonces los evangélicos empiezan, según Paul Freston, evidentemente, empiezan a convertir a indígenas a través de mostrarles que hay otras formas de vivir la fe. ¿Qué es esto? A través de otras interpretaciones del evangelio.
Después dice, pasa el tiempo y hay un sentimiento de decolonización, es decir, esta idea del mexicano criollo. ¿Qué es esto? Que el mexicano no es ni indígena ni es europeo. Tiene una tercera identidad que no cabe en ningún lado y dice, bueno, los evangélicos lo aprovecharon. Entonces dice, los evangélicos ofrecieron una identidad religiosa propia a los pueblos indígenas de Latinoamérica y por eso es que pudieron enraizarse de forma tan exitosa. Esto viene enlazado a cuestiones de división étnica, como los pueblos indígenas, donde justamente tenemos el ejemplo clásico, Tzetziles-Tzetzales, donde hay conflictos por división étnica que se agudizan por cuestión religiosa. Es decir, nos dice, estos conflictos permitieron que, igual del punto anterior, hubiera una alternativa de identidad que tomaran para poder conformarse como un grupo autosuficiente culturalmente. Después nos dice, hubo ya siglo XX, finales del siglo XX, un bloque socialista que estuvo ligado a lo religioso y nos pone como ejemplo la teología de la liberación. Dice, muchos enlazan a la teología de la liberación con el socialismo, que bueno, esto es un tema muy aparte, que nos da para mucho tiempo más. Pero dice, entonces, elementos que la teología de la liberación empezaba a satisfacer, no sé si es el término correcto, más bien a atender a las necesidades políticas y sociales, que después dejaron de atender por las cuestiones de los conflictos con Juan Pablo II, con los obispos locales, por esta lucha que empezó a haber después con el socialismo, mil problemas, que dicen, bueno, lo que estaba haciendo la teología de la liberación dejó de ser respaldado por la Iglesia Católica, pero llegaron los evangélicos, agarraron esa tendencia que ya había nacido y así convirtieron pueblos. Y pues es algo que nos deja pensando bastante. Después nos habla de crisis económicas y de gran desigualdad. ¿Por qué? Todos esos autores que vamos a ver coinciden en que la expansión evangélica nace gracias a las periferias y a la pobreza. De hecho, incluso si volteamos a ver el caso de Brasil, ahí es muy evidente, los evangélicos nacen en lo que se conocen como las iglesias de garage, es decir, estos pequeños establecimientos que forman en los garages de las casas, en terrenos baldíos, en vecindades, en cosas muy informales, que justamente es una característica de desigualdad social. Es decir, no va a vivir Carlos Slim en una vecindad o en una casa con cochera abierta. Entonces, empiezan a haber estas relaciones de que empiezan a darle cierto poder a las personas sin necesidad del sacerdocio, sin necesidad de un ministerio formal, y da empoderamiento a las personas, principalmente de clases económicas bajas. Entonces los evangélicos empiezan a saltar en estos barrios, en estas comunidades, en estas favelas, depende del contexto del que estemos hablando, y empieza a expandirse. Entonces, cuando se agudizan las crisis económicas, ya hay una base social que permite una mayor conversión y un mayor activismo para poder convertir a más evangélicos. Entonces, para Paul Preston esta es una característica, una condición muy importante. Después, con la última ola democrática, con la consolidación de las democracias en América Latina, que bueno, en unos países llegó más tarde que en otros, empezó a constituirse también la idea de una sociedad civil fuerte y una democracia multipartidista. ¿En qué se traduce esto? En la capacidad y en la oportunidad de intervenir de manera organizada en las decisiones públicas. Entonces muchos evangélicos dijeron, pues si yo estoy en situaciones de pobreza, en situaciones de desigualdad, estoy atendiendo indígenas, estoy atendiendo migrantes, lo que sea, pues me voy a organizar y lo voy a pedir de manera legal. Y así es que tiene tanta fuerza el Instituto Lingüístico de Verano, la Confraternice, que son organizaciones que tienen una fuerte base social que se consolida como un apoyo de la sociedad civil. Entonces, para Paul Preston, esta última ola de la democracia se convierte en un impulsor de la cuestión evangélica. Y pues bueno, esto nosotros lo podemos ver actualmente. O sea, los tres grandes grupos evangélicos mexicanos tienen una apuesta muy fuerte por la democracia, defienden la democracia como si fuera Dios. Y lo que hablábamos, hay una oposición al catolicismo, pero no solamente de oposición, sino también de discriminación. Muchos evangélicos son víctimas de la discriminación católica, pero también muchos evangélicos discriminan a los católicos. Entonces ahí hay algo. Ya los demás van a ser más rápidos, porque justamente aquí está la base. Después, Bastián. Es una cuestión histórica
más interesante, más lineal, debate, pero que nos habla de varios periodos de expansión protestante. Nos dice, hubo un protestantismo colonial que duró 300 años, que nunca se consolidó, pero nos dio las bases identitarias de las que hablaba el autor anterior. Es decir, empezaba a jugar con el concepto de criollo, con los conceptos de indígenas. Muchos de los grupos que llegaron de Estados Unidos, un poco de Francia, un poco de Italia y de varios lugares que eran protestantes, empezaron a formar identidades durante esos 300 años. Muy pequeño. Digo, las estimaciones que el 99% del país era católico, pero existía. Entonces, ya para el siglo XIX, estos se organizan. Hay organizaciones protestantes que buscan valores liberales, muy en la línea del protestantismo estadounidense, que aquí hay que hacer una distinción. México tiene dos corrientes protestantes. En el norte está principalmente la corriente estadounidense. Digo principalmente porque el Instituto Lingüístico de Verano, que está en el sur, tiene raíz estadounidense. Pero bueno, principalmente en el norte está una cuestión evangélica estadounidense y protestante estadounidense. Las dos entran aquí. Y en el caso del sur del país es una cuestión centroamericana. Son dos visiones de entender al mundo protestante y al mundo evangélico distintas. Entonces hay que tener en claro eso. ¿Por qué? Porque cuando llegan estas cuestiones de ideas liberales, llegan por la idea estadounidense, no por la idea centroamericana. Por eso es que en el norte, cuando se instauran las primeras colonias de estadounidenses en Texas, después crecen tanto, se organizan que se independiza Texas y se anexa a Estados Unidos. Entonces son cuestiones que nos permiten entender claves históricas de esta modernidad liberal. Entonces, durante siglo y medio, según Bastián, los protestantes empezaron a tejer redes relacionadas con la democracia y con valores liberales, que les dieron una base social y política bastante fuerte. Después tenemos el sometimiento de los movimientos protestantes, una cosa bastante interesante en América Latina. Es decir, hubo conflictos con el poder. Hubo dictaduras en Chile, en Argentina. Hubo una democracia priista debatible todavía en México durante 70 años, donde los grupos religiosos tuvieron que adaptarse a la cuestión política. En este caso, Bastián dice, fue más bien un sometimiento. Fue más bien de que Pinochet, al final de su gobierno, utilizó a los evangélicos para legitimarse. Cuestiones de ese tipo, que bueno, obviamente son debatibles, pero la historia nos dice que hubo una relación ahí. Y al final, para Bastián existe una consolidación de protestantismos autóctonos. ¿Qué es esto? Que los evangélicos dejan atrás estas ideas de un protestantismo y una cuestión evangélica norteamericana y voltean más a las ideas centroamericanas de dar identidades a los pueblos. Y entonces nace lo autóctono. Nacen lecturas del Evangelio, lecturas de la Biblia y de la labor social ligadas a la tierra, ligadas al trabajo comunitario, ligados a la tradición, a las raíces. Y este protestantismo autóctono, otros autores que derivan de Bastián dicen que es la clave del éxito del protestantismo y de los evangélicos actualmente. ¿En qué sentido? En que no estás poniendo a luchar a indígenas contra indígenas por una cuestión religiosa, sino más bien estás haciendo que reincorporen, que revaloren sus tradiciones antiguas, sus tradiciones supervivientes de todo tipo, o sea, gastronomía, textiles, campo, todo, lo estás revalorando y les estás dando un enclave religioso. Entonces, bueno, una cuestión muy interesante para discutir. Esto ya lo dije, pero se los dejo en la presentación para que lo tengan. Otro autor, un poco menos conocido en México, pero sumamente conocido en el Cono Sur, es Hilario Wiener-Zick. Él está enfocado más en la perspectiva pragmática y de laicidad. Él entiende a los evangélicos como un campo, no como una iglesia, no como una organización, sino como un campo. ¿Qué es un campo? Muy a la idea de Bourdieu, entendemos a elementos simbólicos que están delimitados por un contexto donde solamente dentro de este contexto tienen cierta interpretación y cierta validez. ¿Esto por qué es importante? Cuando nosotros entramos a las discusiones sobre modernidad, nosotros encontramos que la cuestión religiosa deja de ser la más importante para muchos grupos sociales, no para todos, pero para muchos. Es decir, lo que en el siglo XX y antes se tenía como el catolicismo y lo demás,
Aquí empieza a confluir el catolicismo con lo educativo, con lo político, a tal grado de que hay muchos movimientos que hay gente que dice, bueno, yo ya dejaré de ir a misa, aunque creo en Dios, y mejor me voy a militar con Morena, no sé. Entonces, esta idea de campo nos ayuda a entender eso, que hay disputas. Lo religioso se disputa con otros elementos. Por lo tanto, los evangélicos adaptan sus diferentes mensajes evangélicos a todo lo que está dentro de estos campos. Es decir, no solamente es política, también es educación, también es economía, también es vida familiar. Hay muchas cosas donde empieza a discutir y empieza a un juego de estira y afloja con lo religioso. Y esto es muy útil, vaya, porque nos ayuda entonces a entender ¿cómo sería? Una cuestión dicotómica de participación política. Y aquí lo tenemos, que se les llaman, él los llama como polos. Hay dos polos. Tenemos a los evangélicos, que son histórico-liberacionistas, y a los conservaduristas bíblicos. Los histórico-liberacionistas siguen esta idea del campo, de que hay muchas cosas en la sociedad que necesitan ser leídos de manera religiosa. Y por lo tanto, en esto entiende a los grupos de los años 50, 60, 70, que luchaban por la cuestión indígena, que estaban cercanos a la teología de la liberación, que trataban de alcanzar valores democráticos. Dice, es para Hilario Winarsi, estos son los evangélicos buenos, muy en esta idea de los buenos y los malos, ¿no? Y después llegan los conservaduristas bíblicos, que dice antes no eran pues gran número, pero ahora son casi el 70% de todos los evangélicos. ¿En qué consiste? En lecturas literales de la Biblia y en valores establecidos inamovibles, muy diferente al campo. Es decir, los conservaduristas bíblicos van a ir a su lucha política, por ejemplo, con la idea de que van a recuperar el mundo para Dios. Y entonces todo lo que hagan van a hacer lo que su iglesia entienda por recuperar al mundo para Dios. Para algunos puede ser combatir la ideología de género. Para unos puede ser destruir a los católicos. Para otros puede ser convertirse en presidentes y aplicar mano dura. Entonces no sé si se entienda cuál es el punto de estos conservaduristas bíblicos. Que ellos agarran una interpretación de la Biblia establecida, de alguna manera inamovible, pero cuya interpretación, valga la redundancia, depende de su iglesia o depende del grupo al que pertenece. Por lo tanto, son conservaduristas, pero de una tradición que a su vez interpreta un aspecto de la Biblia y sobre ellos giran y se desarrollan. Tenemos el ejemplo de Bolsonaro. Bolsonaro, aunque no es evangélico, se acerca a los evangélicos y tiene discursos evangélicos y todo esto a través de ese conservadurismo. ¿Cuál es? Dar a Dios el poder de Brasil. ¿Cómo lo hace? Ya lo vimos. El uso de la fuerza, demeritar pueblos y costumbres indígenas, acallar cuestiones LGBT, cuestiones feministas, porque para él eso es lo válido. Para otros será otra cosa. Entonces la cuestión es esta. Hay puntos de partida tan rígidos y tan inamovibles que para Hilario Winarsi estos grupos pueden ser peligrosos. Y bueno, ahí les dejo en la presentación las características que ya hemos hablado para que ustedes puedan tenerlas. Y el último, ya para terminar, mira, vamos sobre tiempo, ya para terminar, y es José Luis Pérez Guadalupe. José Luis Pérez Guadalupe es contemporáneo, tiene 3, 4 años que sacó su libro sobre evangélicos y política en América Latina, lo recomiendo ampliamente. Muy debatible en mi tesis de maestría, debato varias cosas de él, pero es muy útil para entender los vínculos directos entre evangélicos y política. Entonces, él habla igual de corrientes, protestantismo histórico, evangelical, pentecostal y neopentecostal. ¿Qué es lo que pasa? Él hace la distinción. Los pentecostales, muy en la línea de Freston, no participan en la política y los neopentecostales sí participan en la política. Es la definición pragmática. Después él nos indica 2 tipos de líderes. Hay líderes políticos religiosos y hay líderes evangélicos políticos. Digo, políticos evangélicos y evangélicos políticos. Los políticos evangélicos son los políticos que utilizan el lenguaje religioso para ganar poder. ¿Quiénes? Bolsonaro, López Obrador, Trump. No son religiosos en sí mismos, o no nos consta que lo sean, pero utilizan elementos religiosos para afianzar su poder. Trump y Bolsonaro la Biblia, Áñez también la Biblia, y siempre la Biblia y la Biblia. López Obrador la religiosidad popular. Son elementos religiosos. Y los evangélicos políticos son los evangélicos, creyentes, fervientes, que tienen iglesias,
que buscan participar en la política para llevar a sus iglesias al poder y así alcanzar el reino de Dios. Por ejemplo, Arturo Farella. Es un evangélico que utiliza sus vínculos con todos los presidentes desde Salinas, con todos los burócratas, para llevar a su misión evangelizadora a un plano secular. Entonces son dos dicotomías de líderes bastante útiles al momento de analizar. Después tenemos 3 tipos de participación. Los evangélicos pueden participar como partido político, como corriente evangélica y como facción evangélica. ¿Qué es esto? El partido político, como lo que intentó ser el PES, que intentó que pues realmente vimos que ayer o antier, ayer creo que fue, ya perdió sus números en las bancadas y está pues, para desaparecer en el legislativo. Pero justamente son partidos que tienen una inspiración explícitamente religiosa y que a través de eso buscan incidir en la política. El ejemplo, como siempre, es Brasil. Brasil tiene la mitad de sus partidos de alguna denominación religiosa. Es el ejemplo máximo. Después tenemos las corrientes, que son, como su nombre lo dice, corrientes. No son partidos políticos, son tendencias que nos ayudan a luchar o a oponernos a cual o tal situación. El ejemplo, el aborto. Vemos que en la cuestión del aborto, el PAN, el PRD, algunos de Morena, como la ex Lilita y es morenista, van en contra del aborto independientemente de su partido político, porque son corrientes. Van hacia causas comunes como educación, ley de telecomunicaciones, salud. Y la facción evangélica es la más conflictiva, donde justamente son bloques que utilizan a los partidos políticos para llegar al poder. En Argentina pasa mucho eso, que tanto para ganar pues algún cargo de elección popular tienen que incluir en sus planillas a un sacerdote o a un ministro evangélico, porque es, bueno, ellos lo usan, pero también los evangélicos, o los católicos en ese caso, lo utilizan para entrar a la política. Entonces son cuestiones más pues sí, de intereses, más que de formar una verdadera representación política, que nos dan cosas interesantes, bastantes cosas interesantes. Entonces, José Luis Pérez Guadalupe divide estos evangélicos en los diferentes países por 3 modelos. El modelo centroamericano, el sudamericano y el brasileño. Igual en la diapositiva vienen los puntos para que ustedes los tengan, pero él mete a México con el modelo sudamericano. Algo que yo no estoy de acuerdo porque justamente México tiene una tradición anticatólica y todo eso. Pero me llegó un mensaje. Ahorita si quiere platicamos de eso. Muchas gracias. ¿Qué? Sí tiene una tradición de laicidad que ningún otro país sudamericano tiene, pero bueno, él lo pone ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? El modelo centroamericano dice, puede formar partidos políticos, si no es que los va a formar pronto, ya lo está haciendo. El sudamericano nunca los va a formar, pero tiene muchas corrientes y facciones dentro. Y el brasileño es como el epítome de la diversidad religiosa en la cuestión política. Y bueno, ahí les dejo lo demás. Y pues para terminar. Como ustedes pueden ver, definir al mundo evangélico es amplio, complicado. Nadie lo ha podido hacer de manera inequívoca por lo que habíamos comentado. Hay una gran diversidad de cuestiones, una gran diversidad de problemas, de discrepancias, de alianzas y conflictos que nos hacen entender a los evangélicos de maneras muy distintas. Y por lo tanto, también entendemos de maneras muy distintas cómo están entendiendo al evangelio y cuál es la base de sus creencias. No todos los evangélicos tienen la misma base, como lo veíamos con los conservaduristas. Unos se enfatizan más en una cosa y otros en otra. Es un mundo enorme que no podemos seguir englobando solamente como los evangélicos, o peor aún, esas sectas. Porque vaya, es una realidad que está ahí y que está jugando y que además de todo está yéndose contra diferentes valores católicos y diferentes valores que para ellos no son propios. Después, cada una de estos autores y definiciones nos permiten estudiar a los evangélicos de diferente forma. Para algunos podemos estudiar las creencias, para otros podemos estudiar la participación política. Por ejemplo, José Luis Pérez Guadalupe es participación política. Hilario Winarsi son creencias religiosas y un poco en vínculo con la participación. Paul Freston son creencias religiosas. Entonces, esto que les doy es justamente más que decirles quiénes son los evangélicos. Es decirles que depende nuestro punto de partida, depende lo que nos interese conocer de ellos o cómo nos interese relacionarnos con ellos, es que podemos acercarnos a una perspectiva u otra. Y lo último,
debemos de tratar de qué será, de aceptar una cuestión que ellos mismos marcan, que las iglesias evangélicas marcan, que justamente se trata de iglesias, que hay que tratar de verlas como un plural, como algo heterogéneo. Hay que diferenciarlos porque cada uno tiene su historia, sus motivaciones, su contexto, este contexto que habíamos dicho que es esencial para entender cómo entienden, cómo interpretan, cómo ejecutan la cuestión del evangelio y qué es lo que están buscando. No es lo mismo un evangélico que busque convertir a su colonia que alguien que busque ser presidente de un país. Entonces son cosas que debemos de poner atención en el momento en el que estamos estudiando de manera científica la cuestión evangélica. Y otra cosa, que el mundo evangélico no es ajeno a otras esferas de la vida política y social. ¿Por qué? Porque la cuestión de la evolución de las creencias del siglo XX, la laicidad, el pluralismo, la diversidad, nos han enseñado que los evangélicos están como están los católicos, como están los budistas, como están cualquier otro. No podemos invisibilizarlos. Y tampoco son ajenos porque tienen participación y nos los han demostrado. Vemos Brasil, vemos Bolivia, vemos Estados Unidos, vemos el sur mexicano, vemos Guatemala, vaya, donde los evangélicos, por adscripción religiosa, están teniendo una incidencia política y social que nosotros no podemos ignorar. Entonces, bueno, esto es todo de mi parte. Comentarios, preguntas, sugerencias, todo bienvenido. Espero que les haya servido.